cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Damos gracias a nuestro Dios por regalarnos este grande privilegio de poder estar reunidos en este lugar que Él nos ha prestado para que nos reunamos y así unánimemente podamos bendecir el nombre de Dios y también podamos recibir del Señor esa palabra que nutre nuestro ser espiritual. Así es de que, hermanos, pues ya que hemos cantado a nuestro Dios, les invito que hagamos una oración a nuestro Padre eterno. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, tú que estás en los cielos y en todo lugar, en esta hora, delante de ti, Señor, nos encontramos tus hijos, muy agradecidos por la vida que nos das hasta este momento y por todas las bendiciones que nos has provisto en nuestra vida, quizá no siendo dignos ni merecedores, pero tú te has placido en darnos más de lo que nos merecemos. Te damos toda la honra y toda la gloria y pedimos, Señor, que hagas a un lado nuestras imperfecciones y que así recibas con agrado el culto, la adoración que tus hijos te damos, porque lo hacemos con todo nuestro corazón, lo hacemos, Señor, en agradecimiento, porque sabemos, Padre, que quizás sea lo menos que podemos hacer por ti. Padre glorioso, en esta hora pues te rogamos que nos bendigas en lo que es el estudio de tu palabra y que de esa forma podamos edificarnos, podamos, bendito Dios, nutrirnos para estar fortalecidos y de esa manera podamos, bondadoso Dios, pues mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo, el cual pues acecha en contra de nuestras vidas para podernos botar, Señor, para podernos derribar y podernos hacer quedar mal ante ti. Y rogamos, Señor, pues que tú nos fortalezcas a través de tu palabra para que podamos seguir siempre, Señor, luchando por esa salvación, por esa vida eterna que tú, Señor, nos has ofrecido. Te rogamos, bondadoso Dios, pues que bendigas a cada uno de tus hijos y de tus hijas acá presentes, como también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que ellos también puedan edificarse, puedan, bendito Dios, nutrirse en su vida espiritual para poder también, Señor, fortalecerse en su fe. Te rogamos, Padre, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están, bendito Dios, atribulados en sus vidas con los problemas que están pasando. Acuérdate de nuestra hermana Reinita Castro, Señor, pues tú conoces la condición de salud en que ella está. La ponemos en tus manos porque sabemos que poderoso eres tú para poderla sanar, para poderla levantar de esa condición en que se encuentra. De igual forma, Señor, el hijo de nuestra hermana Lidia Cruz, Señor, pues tú conoces la condición de salud de él y te lo ponemos en tus manos divinas, Padre, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Y todos tus hijos, Señor, que adolecen cualquier enfermedad, te rogamos que tú seas en sus vidas, bondadoso Dios. Te rogamos, Padre, estos favores y las gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Acomódense, por favor. Vamos a hablar en esta hermosa tarde, hermanos, de un tema. Quiero que abran sus escrituras. Busquemos ahí en lo que el apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo número 5. Primera de Pedro, capítulo número 5. Y por ahí está un texto que cada uno de nosotros conocemos perfectamente. Y vamos a hacerlo en el verso número 8. Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso número 8. De aquí vamos a tomar como base para lo que es la consideración de esta tarde. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El verso 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Vamos a hablar en esta oportunidad, hermanos, de ese adversario que acecha en contra nuestra. Dice que anda como un león rugiente alrededor nuestro, dice, buscando a quien devorar. Vamos a meditar en esta oportunidad el adversario de nuestras almas, el adversario de nuestras vidas. ¿Quién es ese adversario? Aquí el apóstol dice que es el diablo, que es Satanás. Ese ser, hermanos, que desde el principio ha actuado en contra de los designios de quién, hermanos, de nuestro Dios Todopoderoso. Imagínense en qué situaciones más difíciles ha sumido a la humanidad entera. Porque, hermana y hermano, todos nosotros perfectamente sabemos que en el principio, cuando nuestro Dios dispuso crear al hombre y ponerlos a que vivieran sobre esta tierra, Dios pensó en crearlos para que estos vivieran felices, para que estos vivieran en un ambiente de armonía, tanto con toda, digamos, con sus semejantes, ¿verdad? Completa armonía con sus semejantes y por supuesto con nuestro Dios Todopoderoso. Digo con sus semejantes porque Dios no hizo al hombre y a la mujer para que solamente ellos fueran. Ustedes saben que en la bendición que Dios dio a la primer pareja estuvo contemplado el que estos se reprodujeran y que la tierra fuera llena de ¿qué? De hombres y de mujeres, ¿verdad? Es decir, hermanos, que como alguien puede decir, ¿verdad?, la reproducción del hombre vino a consecuencia del pecado. No es cierto, ¿verdad? Porque ya Dios le había dicho al hombre y a la mujer que ellos se reprodujeran, ¿verdad? Que como consecuencia del pecado vino el que a la mujer se le multiplicaran los dolores. ¿En qué dice? En sus preñeces, y que el deseo de ella fuera para con su marido. Eso es otra cosa muy aparte. Pero en los planes de Dios estaba que el hombre viviera sobre esta tierra y que viviera en una completa felicidad, en una completa armonía con sus semejantes y también con ¿quién? Con el Dios Todopoderoso. Pero es allí donde, hermano, se introduce, ¿verdad?, Satanás queriendo cambiar los planes de ¿quién? Queriendo cambiar los planes de Dios. Y todos conocemos cómo allá en el libro del Génesis, capítulo número 3, ¿verdad?, aparece la serpiente, dice, ¿verdad?, que era más astuta que todas las bestias. ¿De qué dice? Que todas las bestias del campo. Y esta empezó a ¿qué? A hablarle ¿a quién? A Eva, y le empezó a decir: Dios les ha dicho que no pueden comer del árbol que está en el medio del huerto. Y Eva, ¿qué le dice? No, le dice, Dios les ha prohibido que no coman de todos los árboles del huerto. Y ella le dice: Dios dice que podemos comer de todos, dice, ¿verdad? Pero del que no podemos comer es del que está ¿a dónde? Del que está en medio, porque el día que comamos de él, entonces vamos a ¿qué? Dice, vamos a morir. Y entonces viene la serpiente o Satanás y le dice a Eva: no van ¿a qué? Le dice, no van a morir, sino que al contrario, los ojos de ustedes van a ser abiertos y van a ser como Dios, que van a conocer el bien y van a conocer ¿qué? Van a conocer el mal. Así es de que no van a morir. Y entonces Eva, dice, se quedó viendo al árbol, y el árbol dice que era ¿cómo, hermanos? Dice que era bueno y que era árbol, dice, codiciable. Tanto así que no se pudo contener, ¿verdad? ¿Por qué no se pudo contener Eva? ¿Verdad? ¿Por qué no se pudo contener? Aun cuando sabía que Dios le había dicho: no vayas a comer, porque el día que comas, vas a ¿qué? Dice, vas a morir. Vas a morir. ¿Por qué no se pudo contener? Es que fijó su mirada y, hermano, empezó a desear aquello. Y es que efectivamente, hermanos, el pecado, la desobediencia, entra a través de lo que el apóstol Pedro dice, a través de la concupiscencia que está en ¿quiénes?
en nosotros, ¿verdad? Alguien dice, pero es que en el principio el hombre no era malo, ¿verdad? No tenía concupiscencia, dice alguien, ¿verdad? Pero, momento, porque también Dios en el hombre había puesto algo que en ningún otra cosa creada, en ningún otro ser creado por Dios, hermanos, había puesto, como era el libre albedrío, la determinación de poder decidir hacer lo bueno o hacer el qué, hacer lo malo. Entonces, lamentablemente, hermanos, la mujer cayó. Pero cayó a raíz de qué. ¿A raíz de qué cayó, hermanas? ¿A raíz de qué? De la tentación que le puso ¿quién? Que le puso el diablo. Claro está que el diablo no le agarró la mano a Eva, ¿verdad? ¿O sí, hermana? Mira, a ver si, mira, ay, se te cortó, ¿verdad? Y no, en verdad no, él solo le dijo, ¿verdad? Con que Dios le ha dicho, que no pueden comer de todos los árboles. Eso es todo lo que el diablo hizo. Pero no le agarró la mano, ¿verdad? Mira qué suavecita es, ¿verdad? Que no fue así o así fue, hermano. No, ¿verdad? Ella dice que se le quedó viendo y vio todo aquello bien hermoso y dijo, a saber qué sabor tiene esto. Y entonces dice, no se pudo contener. ¿Y qué hizo, hermano? Y cortó. Y a partir de allí, hermano, y bueno, y dice más. Y dice que después de que ella comió, se lo dio también ¿a quién dice? Se lo dio a su esposo, a Adán. Y a partir de ahí, hermano, la vida a Adán y a Eva y a toda su descendencia se le complicó completamente. Se le complicó porque el hombre perdió la armonía consigo mismo, porque inclusive no podemos pensar que después del pecado Adán y Eva siguieron viviendo una vida normal como la que vivían antes del pecado. Solo para que usted tenga una idea que cuando Dios confronta a Adán y a Eva, resulta que cuando Dios le dice a Adán, has comido del árbol que te dije que no comieras, ¿qué le dijo Adán, hermanos? La mujer, mira aquella que ya empezó a levantar pugna, y la mujer quizás estaba ahí, ¿verdad? Pero vos querías. Vea usted cómo todo cambió completamente, hermano. Y luego la armonía con Dios, ¿verdad? Porque el hombre dice que se escondió de la presencia de ¿quién, hermano? De la presencia de Dios. Entonces, ese adversario, hermanos, que de nuestras almas, de nuestras vidas, ese ha sido el objetivo, ese ha sido el propósito. Interrumpir los planes preciosos que Dios tiene para con quienes, para con nosotros. Imagínense ahora usted y yo que hemos sido alcanzados por la gracia divina de nuestro Dios Todopoderoso, de que después de que estuvimos perdidos en ese mundo de pecado, la palabra dice muertos en delitos y en qué dice, muertos y en delitos y pecados, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra dice que por nosotros haber creído en esa obra gloriosa de Jesucristo, nosotros fuimos redimidos de nuestra condición de pecado, ¿no es cierto? Y fuimos, dice que pasamos de muerte a ¿qué dice? De muerte a vida. Y que quizás ya no teníamos esperanza en este mundo, pero el Señor, hermano, nos abre las puertas ¿de qué? De las esperanzas de una vida mejor, de una vida eterna, de una vida gloriosa. Pero es allí donde, hermana y hermano, usted y yo debemos de estar conscientes que no todo está ganado a partir del momento en que nosotros nos entregamos al Señor, ¿verdad? Sino que a partir de ese momento empezamos una lucha, porque Satanás, hermana, le pregunto a usted, ¿Satanás está contento porque usted y yo le servimos a Dios? ¿Satanás está contento porque usted y yo adoramos a Dios? ¿Satanás está contento porque usted y yo estamos aquí en este hermoso culto en esta tarde? Satanás no está contento. Si Satanás quisiera tenernos, ¿a dónde nos quisiera tener Satanás? Quizá metidos ¿en qué, hermano? En una cantina, en un bar, o qué sé yo, en cualquier negocio del mundo, ¿verdad? Pero Satanás no nos quiere ver aquí. Si para Satanás, hermanos, que una iglesia, que una iglesia no se congregue, para Satanás eso es lo mejor que
que puede haber, ¿o no creen ustedes, hermano? Para Satanás eso es lo mejor. Que, por ejemplo, el consejo local, el pastor diga, no vamos a hacer culto los domingos ni los miércoles, solo el sábado vamos a Satanás, encantado de la vida, ¿o no lo creen ustedes, hermano? Feliz porque dice Satanás, no, hombre, si el sábado llegan, dice, ¿verdad? Y los otros días de la semana, dice el diablo, ¿qué, hermano? Estos están bien descuidados, dice. Ni leen la Biblia, ni cantan, ni oran. No, hombre, dice el diablo, no, hombre, esto está bien facilito. Y bueno, y nos va cebando allí, ¿verdad? Nos va cebando y nos va a decir, así está bien, así están bien, así está bien. Llega solo los sábados, no llegues temprano, llega tarde. Y así lo va llevando a uno, ¿quién, hermanos? El enemigo de nuestras almas. Entonces, Él no está contento con que usted y yo sirvamos a Dios. Y por eso es que realmente, hermanos y hermanas, usted y yo debemos de imponernos a esa fuerza. Porque es una fuerza, hermano, que de repente se vale de nuestras debilidades para que nosotros no hagamos lo que es agradable a quién, hermano, lo que es agradable al Señor. Y por eso es que el apóstol Pedro, en estos textos que hemos leído, nos da algunas recomendaciones que son muy importantes, que usted y yo las tomemos muy en cuenta, sabiendo de que tenemos un adversario, hermano, un enemigo, ¿verdad? ¿Cómo ve usted a ese enemigo, hermano? ¿Cómo lo ve usted a ese enemigo? ¿Lo ve chiquitito? ¿Lo ve algo desnutrido? ¿Lo ve? ¿Cómo vemos nosotros a ese enemigo? ¿Lo ve fuerte o no lo ve fuerte? ¿O lo ve inofensivo? Pues, mire, el diablo, eso es lo interesante de esto. Por eso que el apóstol dice, él anda como un león rugiente, pero no siempre se presenta como un león, hermano. Es que imagínese usted que el diablo se nos presentara como un león. ¿Le tuviéramos miedo o no le tuviéramos miedo, hermano? Claro que sí, ¿verdad? Que hasta, ahí viene el león, dijéramos, y saliéramos corriendo quizás de él, ¿verdad? Pero como no siempre nos presenta como un león, sino que nos presenta de diferentes, ¿qué, hermano? De diferentes formas, de diferentes maneras. Y es allí donde el apóstol Pedro, mire lo que dice el verso el que tenemos allí, ¿verdad? El verso número 8. ¿Qué dice el apóstol Pedro, hermano? Número 1, ¿qué dice? Mire usted cómo dice, ¿qué dice? Sean sobrios. ¿Y qué significa la palabra sobrio? ¿Qué significa la palabra sobrio? En la versión antigua se traduce como sean templados, dice, ¿verdad? Sean templados. ¿Y qué significa la palabra templados? Quiere decir firmes. Miren, lo contrario de alguien que es sobrio, ¿qué es? Lo contrario de un sobrio, ¿qué es? Un ebrio. Un ebrio, ese es lo contrario de sobrio. La sobriedad es alguien que está en su sentido, en su sano juicio, ¿verdad? Esa es la persona sobria. Por ejemplo, con mi hermano Wilfredo y todos los hermanos que estamos aquí, andamos sobrios, ¿verdad? Porque a mí me dice, hágase el 4 y quiero ver, ahí todavía, ¿verdad? Pero ya con unas copitas de más, ¿qué pasa, hermanos? Ya, ¿qué sucede, hermano? El cuerpo empieza a tambalearse. Y mire, y a la mirada ya uno ya no mira como, hermanos. Uno ya no ve bien, ya no distingue. Sino que ¿qué es lo que empieza a ver uno? Mire, empieza a ver uno borroso y digo, hasta la voz le cambia a los hombres que se emborrachan, ¿verdad? ¿O no es cierto, hermano? Sí, hasta la voz, dice, a algunos hasta se les sale la mujer que anda adentro, dice, ¿verdad? Porque es cierto, hermano, he oído hombres que ya borrachos no hablan como hombres, sino que hablan un poco como mujer. Esa es una realidad, ¿o no es verdad, hermano? Eso así es. Y quieren abrazar al que tiene ahí, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, pero mire qué bonito como la palabra del Señor dice, dice sobrios. ¿Y qué significa la palabra sobrio? Decíamos, templado, es un sinónimo de estar como, de estar firmes, ¿verdad? De no dejarnos llevar por ninguna fuerza adversa a lo que Dios quiere que hagamos
de no dejarnos llevar por ninguna corriente negativa, hermanos, ¿verdad? Sean sobrios, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y luego dice más, y velen, que es la otra parte, ¿verdad? Sean sobrios y velen. ¿Y qué significa eso de velar, hermana? ¿Qué significa eso de velar? Eso significa estar siempre uno como despierto, ¿verdad? Despierto. ¿Cómo nos encontramos nosotros, la iglesia de Dios? Nos encontramos velando, nos encontramos despiertos, nos encontramos algo soñolientos, algo así como que no hemos dormido bien, adormitados. ¿Cómo nos encontramos a veces la iglesia? A veces, hermanos, adormitados, ¿verdad? Adormitado. Yo cuando decía el hermano en el sábado en el tema que decía que algunos ya duermen, es porque algunos, hermanos, solamente reaccionan cuando hay fiestas como la que viene este sábado, la cena del Señor, ¿verdad? Hay unos que solo reaccionan cuando viene la cena del Señor. Se han fijado que, mire, yo he visto algunos comportamientos de personas que están dormidas. Algunos comportamientos de personas que están dormidas. Y por ejemplo, ¿qué es lo que ve usted en una persona que está dormida? Por ejemplo, si hubiera alguien dormidito aquí, mira, está con su Biblia en su mano y de repente, ¿a dónde cae? Mire, se cae. Y cuando cae la Biblia, entonces él le hace así, ¿verdad? Ya reacciona, despierta. Y entonces así es la persona que no está velando en su vida espiritual, no está velando en cuanto a las cosas que Dios quiere que estemos siempre, hermanos, pendientes por no fallarle a Él. Dice aquí, sean sobrios y velen, dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda, dice, como ¿qué dice, hermanas? Como un león rugiente, como un león feroz, ¿verdad? Dice ahí el apóstol, buscando a quien, dice, se devora, a quien se come, a quien, hermanos, lo absorbe y lo hace hacer cosas desagradables al Señor. Al diablo, decía alguien, hermano, hay que huirle. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Hay que huirle al diablo, sí o no? ¿Hay que huirle al diablo? ¿Qué dicen ustedes? No hay que huirle. Porque dice ahí el verso, mire, el verso número 9, al cual dice resistir. ¿Cómo dice? Firmes. Hay que resistirlo. ¿Y cómo es que resiste al diablo, hermano? Que anda como un león rugiente. ¿Cómo es que resiste? Bueno, en primer lugar, manteniendo la firmeza, velando, ¿verdad? Viendo de que no hagamos nada desagradable a los ojos de Dios, viendo de qué manera el diablo quiere minar mi vida espiritual. Eso es estar velando. Pero también, hermanos, de qué forma resistimos nosotros al diablo y de qué forma lo resistimos en la fe, dice ahí, ¿verdad? ¿De qué forma? A través de la oración, hermanos. A través de la oración, a través del ayuno, ¿no es cierto, hermano? A través de la oración, a través del ayuno, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha ayunado al Señor porque hay una tentación que está allí, hermano, martillándole a cada momento, a cada instante, porque usted haga algo indebido ante el Señor? ¿Cuántas veces usted ha ayunado? Porque usted siente la presión del diablo por hacerlo caer, por hacerlo tropezar, por hacerle hacer algo indebido ante los ojos de Dios. Jesucristo, hermanos, la palabra nos dice allí en el libro de Mateo, en el capítulo número 4, mire usted cómo dice. Veamos ahí Mateo capítulo número 4. Todo esto usted y yo lo conocemos perfectamente, pero no está de más el que lo repasemos, hermano. Porque muchas veces, aunque sepamos las cosas, pero, hermano, nos descuidamos y claramente se ve porque, por ejemplo, no le prestamos atención a los cultos de oración. Hay invitación a ayunar y ¿qué sucede con usted y conmigo? No, dice, me duele la cabeza. No, dice, me tengo que tomar la pastilla. Es que soy diabética. Es que tengo gastritis. Es que esto, y empieza uno a poner un montón de
excusas, ¿verdad? Hermanos, tenemos los estudios de escuela sabática para estudiarlos, pero no los queremos, ¿qué, hermanos? No los queremos estudiar. Y yo le digo, una persona que no ora, que no ayuna, que no lee la palabra de Dios, imagine, no se congrega. ¿Cree usted que está en óptimas condiciones para poder enfrentar al adversario? ¿Cree usted que está en óptimas condiciones para poder enfrentar al enemigo? Es presa fácil, hermano. Y eso no debe de estar uno esperando a que venga la tentación, no. Porque yo siempre digo, mire, cuando usted y yo estamos llevando nuestra vida en el evangelio así pasivamente, porque quizás no hemos sentido la presión del enemigo para hacernos caer, hermana, le digo, mientras usted duerme, mientras usted y yo nos descuidamos, el Satanás está esperando su mejor momento. ¿Para qué, hermanos? Para atacar. Satanás está esperando el mejor momento. ¿Para qué, hermanos? Para lanzarnos la red y hacernos caer. Por eso es que Jesucristo nos enseña ahí en Mateo capítulo número 4. Ahí dice la palabra del Señor en el versículo número 1. Jesús dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser, ¿qué dice, hermanos? Para ser tentado. Todos los que hemos creído en Jesucristo hemos sido llevados al desierto, ¿o no es cierto, hermano? Claro que sí. Hemos sido llevados al desierto. A ese desierto espiritual donde tenemos que lidiar contra ¿quiénes? Contra las acechanzas del más grande adversario que usted y yo tenemos. ¿Y cuál es el más grande, cuál es el gran adversario que usted y yo tenemos? Satanás, ¿verdad? Y dice aquí, mire, Jesús fue llevado, dice aquí, por el diablo, o mejor dicho, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice, bueno, la pregunta podría ser, ¿y por qué es que el Espíritu llevó a Jesús? ¿Verdad? Porque así dice el texto, ¿verdad? El Espíritu llevó a Jesús, dice, ¿a dónde? Al desierto. ¿Y para qué lo llevó al desierto? Dice, para ser tentado ¿por quién? Es algo bien complicado, ¿verdad? Analizar esos términos que la palabra del Señor utiliza. O sea, para probar de qué estamos hechos, para probar en quién hemos creído usted y yo. Pero dice aquí, hermanos, que y después de haber ayunado, ¿cuántos días, hermano? 40 días y 40 noches. ¿Usted cree que Jesús ayunó los 40 días y las 40 noches? Yo lo creo que Jesús lo hizo, hermano. Por supuesto, con que lo hizo Moisés. ¿O no lo hizo Moisés, hermano? Moisés ayunó 40 días y 40 noches. ¿A dónde? Ahí en el monte del Sinaí. ¿O no fue real eso, hermano? Y Jesús también lo hizo, hermano. Daniel ayunó 3 semanas completas hasta quedar desmayado, hermano. Hasta quedar desmayado. Usted puede leerlo ahí en el capítulo número 10 del libro de Daniel. Daniel ayunó 21 días, 3 semanas completas. ¿Cuántos ayunos usted ha hecho, hermano? Ya ha hecho al menos un ayuno de 3 días, ¿verdad? Imaginen un ayuno de 3 días, hermano. ¿Verdad? El menos que hemos hecho es el de ¿cuántos? De un día. Pero dice aquí, hermanos, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en, ¿qué dice? En pan. Y dice luego, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan. Pero ¿cómo estaba Jesús, hermano? ¿Cómo estaba Jesús? Estaba fortalecido, ¿no es cierto, hermano? Él estaba fortalecido. No crea usted, ay, vení Satanás, yo salgo corriendo, ¿verdad que no, hermano? No, él lo resistió, hermano, y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios. Y el diablo le llevó, dice, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo,
Porque el diablo dijo a alguien, hasta bíblico es, ¿verdad? Hasta bíblico es el diablo. Porque mire, como Jesús en la primera en la primera tentación, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ah, te sabes la Biblia, dijo así, ¿verdad? El diablo. Yo también me la puedo, dice, ¿verdad? El diablo. ¿O creen ustedes que no se puede la Biblia el diablo, hermano? Sí, el diablo se la puede, quizás mejor que usted, mejor que yo, ¿verdad? Sí, mire, dice, le llevó, dice, a la santa ciudad y dice, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, dice, ¿a qué? A sus ángeles mandará, dice, cerca de ti y en sus manos, ¿qué dice, hermano? Te sostendrán para que no tropieces con tu pie, ¿a dónde? Para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, está bueno, le decía, allí dice eso, le dijo Jesús, pero también le dice, escrito está, no tentarás al Señor que, mire, pero todas esas respuestas vinieron porque Jesús estaba como, hermanos, fortalecido, estaba capacitado para poder enfrentar a quién, a su enemigo, a su adversario. Y el diablo va a arremeter porque ya está escrito, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así es de que, hermanas y hermanos, no debemos de bajar la guardia. El apóstol Pedro dice, sean sobrios, velen y resistan al diablo, dice, ¿verdad? Resistan al diablo. No son ustedes los que van a salir corriendo porque ven la tentación del diablo, sino que es el diablo el que va a salir. ¿Qué dice, hermano? Es el diablo el que va a salir huyendo de usted, ¿verdad? Pero no queremos someternos y por eso es que el diablo nos agarra como una presa, como hermanos, como una presa fácil. Inclusive muchas veces nos ponemos a jugar con el diablo, ¿verdad? ¿O no es cierto? Y pensamos, no, yo puedo con esta situación. No, yo sé hasta dónde puedo llegar, dijo alguien. No, yo sé la pereda del diablo. Y cuando vino a sentir, el diablo lo tenía como, hermanos. ¿Se acuerdan de aquella historieta del silabario, verdad? Que uno leía en el primer grado, ¿verdad? Todavía me acuerdo de aquel organillero, ¿verdad? Que llevaba un monito. ¿Se acuerdan de esa historia? El organillero que llevaba el monito ahí en la espalda y un niño, ¿verdad? Iba jugando ¿con quién? Con el monito, ¿verdad? Y con el monito iba jugando y cuando vino a sentir, ¿cómo estaba aquel niño? Estaba perdido. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, que en lugar de prepararnos para el diablo, para los ataques del diablo, ¿qué es lo que mejor hacemos? Nos ponemos a jugar ¿con quién? Nos ponemos a jugar con él, le ponemos a hacer muequitas, ¿verdad? Ponemos a hacerle caritas. Hay que tener cuidado. Jesús nos enseña y él dice aquí que él está fortalecido. En el verso número 8 dice, otra vez le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué dice? Si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Oiga, no, Jesús no le dijo, yo me voy mejor, ¿verdad? No, Jesús le dice, ¿cómo, hermano? Vete, Satanás. Porque ya el apóstol ha dicho, él huirá de ¿quiénes dice? Él huirá de vosotros. Jesús le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué dice, hermanos? Le servirá. Y entonces dice, el diablo, ¿qué hizo, hermano? Le dejó y mire, y ahí viene la bendición de Dios. ¿Para quién? Para el Señor. Dice, ángeles vinieron y le servían ¿a quién? A Jesús. Y cuando usted y yo hayamos, hermanos, librado la batalla que el diablo nos hace a usted y yo, hermano, vamos a adquirir la bendición ¿de quién? La bendición de Dios. Pero para que eso sea posible, no lo vamos a alcanzar, hermana, durmiendo. No lo vamos a alcanzar descuidándonos.
No lo vamos a alcanzar, hermano, viendo las cosas de Dios solamente para cuando hay tiempo, cuando hay lugar, sino que vamos a estar siempre ocupados de aquellas cosas que nos favorecen en nuestra vida espiritual. Precisamente de eso es que Jesús, hermanos, quiso, digamos así, hermanos, quiso prevenir a los apóstoles cuando Él les dice en Mateo capítulo 26, mire usted cómo dice, Mateo 26, allí leamos por favor, dice ahí en Mateo 26 y dice el verso número 36, dice así, mire, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo dice? Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí, y ¿qué dice? Y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿quiénes eran los dos hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, eran los dos hijos de Zebedeo. Tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó, dice, a entristecerse y a qué más, dice, y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué, hermanos? Porque se aproximaba el gran momento. Pero ¿cómo se encontraba Jesús para el gran momento, hermanos? Preparado, ¿verdad? Preparado. ¿Cómo nos encontramos usted y yo ante los ataques del enemigo? ¿Se encuentra preparado? Ay, hermano. Mire, si a veces, hermano, media palabra me dijo la hermana Zulma, ¿verdad? Y esta hermana, pero yo no me voy a quedar con eso, dice usted. Ahí está, ya empieza nosotros a perder la comunión, la armonía. Y ahí entra el diablo, sí, no le hables. Ahí empieza el diablo, ¿qué, hermano? A robar la paz, a robar la armonía de quién. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque facilitamente, le digo, nos podemos considerar bien bonitos para la cena del Señor y de repente un momento que nosotros ni tan siquiera lo veníamos a ver, hermano, se llegó y el diablo nos agarró como desprevenidos. Y dice ahí, mire el verso que sigue. Y entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde dice? Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí, les dice. ¿Y qué, hermano? Y velad conmigo. Quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo, hermana? Hermano, ¿cómo los halló? Durmiendo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el apóstol Pedro, hermano? Yo me imagino, hermana y hermano, que cuando Pedro escribe lo que hemos leído allá en primera de Pedro 5:8, donde él dice, sean sobrios. ¿Y qué dice? Y velen, porque el adversario, el diablo, anda como, ¿qué dice? ¿De dónde cree usted que tomó escuela el apóstol Pedro para escribir eso, hermano? ¿De dónde tomó escuela? De aquí, mire. ¿Verdad que de aquí lo tomó o no lo tomó de ahí, hermano? Sí, porque ya Jesús les dice, velen y oren. Velen y oren. ¿Para qué les dice? Para que no caigan, ¿en qué dice? Para que no caigan, dice ahí, mire, así que les dice Jesús, vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo, ¿cuánto? Dice, 1 hora. Y dice el 41, velad y orad para que no entréis, ¿en qué dice? En tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es como, dice, no se considere capaz usted, hermano. Sintamos siempre la necesidad de ampararnos a esa fuerza poderosa de nuestro Dios eterno para poder, hermanos, resistir a las acechanzas de ¿quién? A las acechanzas del diablo. Amparémonos siempre, no nos sintamos autosuficientes. Los apóstoles quizás estaban cansados y en lugar de eso se pusieron, ¿cómo, hermanos? A dormir. A dormir. ¿Y qué ocurrió al final? Mire, hay tanta historia y esto es bien amplio, bien hermoso. Cuando nosotros empezamos a ver, mire, cuando el Señor le dice a usted y a mí, vele y ore, no crea usted que es solamente para que si usted quiere lo hace, o si no quiere no lo hace. No, es que Él quiere que lo hagamos.
¿O no, hermano? ¿Cuántas veces el Señor les dijo, velen y oren? ¿Cuántas veces? Ahí en ese relato de Mateo 26, así mire, 3 veces, ¿verdad que 3 veces le dijo? Fíjense que según la teología dicen que cuando una ordenanza está en la Escritura más de 3 veces, este se convierte en un mandamiento. Y esa orden de velar y orar no solamente están 3 veces, sino que están muchas veces dentro de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Es para nuestro propio bien, para nuestro beneficio. Y por eso mismo, ¿por qué cree usted que cuando llegaron a arrestar a Jesús, qué pasó con algunos de los apóstoles? ¿Qué pasó? Dice que uno, ahí viene la turba, mejor sálvese quien, sálvese quien pueda. Y Pedro, que dice, inmediatamente sacó la espada, cortó la oreja de aquel. Y bueno, hermanos, y después, hermanos, por temor a que lo arrestaran también, dice que empezó a seguir a Jesús. ¿De cómo? De lejito. Allá iba Jesús y veía, allá va. Y cuando de repente le dicen, ¿cómo le? Tú también eres uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro, hermanos? No, yo no le conozco, ni sé quién es él. Mire usted, hasta dónde lleva cuando uno no está lo suficientemente preparado para, hermano, la prueba, para la adversidad. De manera de que hay que tomar muy en cuenta las palabras del apóstol Pedro, ¿verdad? Dice él, sean sobrios y velen, porque el adversario, el diablo, dice, anda como ¿qué? Como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice luego, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, dice, en todo el mundo. ¿Sigue teniendo el diablo guerra contra los cristianos, contra los hijos de Dios, sí o no? ¿O cree que ya se le terminó, hermano? No, hermano, más que, dice Apocalipsis, más que él sabe que le va quedando, ¿cuánto le va quedando al diablo, hermano? Él dice que le va quedando poquito tiempo. Entonces, ¿cómo anda el diablo, hermana? Más apurado, hermano. Sabe que le queda poco tiempo. Así es de que hay que estar sobrios y velando y estar siempre, hermano, armándonos de aquellos elementos que nos ayudan a poder, hermanos, resistir al enemigo de nuestras almas. Pónganse en pie, hermanos. Que Dios bendiga la palabra en nuestro corazón. Pasa a vosotros, hermanos. Gracias, hermano.